María Gómez y su mamá dejaron la violencia y la pobreza y llegaron a Estados Unidos detrás de oportunidades y una mejor vida, sin hablar inglés ni plata en los bolsillos. El ejemplo del trabajo duro de su mamá, que la sacó adelante limpiando casas ajenas, y su pasado triste en Colombia la empujaron a trabajar por los migrantes que llegan en racimo a Washington y que le recuerdan lo difícil que es volver a empezar. Federico Benítez recorrió Mary Center con ella, un lugar en donde la mano sanadora y el corazón bondadoso de esta enfermera acoge a los latinos que llegan a los Estados Unidos buscando un sueño. Vivimos demasiadamente pobres, demasiadamente necesitadas. Mami trabajaba mucho porque como señora que quedó viuda, días que no iba uno a comer de noche, tiempos que no había que comer en la mañana. María Gómez se llena de nostalgia y de sentimientos encontrados cuando recuerda su niñez, que no fue fácil. A pesar de haber salido de nuestro país hace más de 40 años, de su acento gringo, de estar casada hace casi 30 años con un norteamericano y de tener una hija de 24 también nacida aquí, María es colombiana de arriba a abajo, como el vallenato o las novelas de García Márquez. Nací en Cali, pero me vine muy temprano para Bogotá. En ese tiempo la vida era bien dura en Colombia, ¿no? Y no fue una vida muy agradable en Colombia mi niñez, por la cual nos vinimos a los Estados Unidos. Su mamá se la llevó muy niña a los Estados Unidos en busca del sueño americano por la falta de oportunidades. Y hoy es la fundadora y presidenta de Mary Center, una organización que desarrolló un cambio de vida más digno para los migrantes, la mayoría de ellos indocumentados, en las ciudades de Washington y Maryland en los Estados Unidos. Ya tiene 5 sedes que la misma María ha levantado ladrillo a ladrillo en los más de 30 años que lleva trabajando por los migrantes que llegan a los Estados Unidos buscando oportunidades. Yo no sé leer, yo no sé nada, ni en español ni en inglés. Su trabajo ha sido tan importante que la misma Michelle Obama ha estado sentada en este lugar por donde caminamos con María, leyéndole cuentos a los niños y aprendiendo del modelo que esta colombiana se inventó para atender a los más de 54,000 migrantes que recibe por año. María Gómez. Y lo cual también le valió que en una sentida ceremonia el propio presidente Barack Obama la condecorara con la medalla presidencial al ciudadano en la Casa Blanca. El presidente reconoció este programa porque nosotros no somos gente de hacer tanto bochinche, ¿verdad? Tanta cosa, pero los resultados que se crean aquí son bien importantes. Pero para que esta enfermera se ganara el reconocimiento en la ciudad donde está el poder político del mundo, tuvo que recorrer un camino lleno de piedras y obstáculos que pocos se atreven a superar. Papi lo mataron allá en Colombia y me vine bien pequeña, de 12 para 13 años. No alcanzó a conocer a su papá, que siendo profesor en el Cauca, sufrió los embates que llegaron con la época de la violencia bipartidista. Fueron tiempos muy duros en mi vida, pero también fueron tiempos que me dio la fortaleza, me dio la misión que tengo ahora. La travesía de María Gómez y su mamá para llegar hasta los Estados Unidos comenzó haciendo una escala de muchos años en Bogotá, donde pasó su niñez. Tiempos en la escuela donde la leche y la comida que daban allá, me acuerdo que era lo único que podía obtener. Pero con una mamá inquebrantable frente a la adversidad, después de no lograr en Bogotá lo que querían, se arriesgaron y viajaron en busca del sueño americano. Al principio, una experiencia difícil y dolorosa. Su mamá trabajaba de sola aseando casas como la mayoría de los migrantes. ¿Cómo fue esa experiencia de venirse con la mamá a un país donde uno no habla el idioma? Me fue bastante duro para mí porque mami trabajaba casi 16 horas al día. Me dejaba la comida, me dejaba todo, pero yo tenía que llegar y estar sola. Colombia no aprendí inglés, obviamente. Entonces es como que a la piscina, a la parte honda y a nadar, o te mueres o nadas al otro lado.
Chao, ¿ok? Ahora, chao. María no se ahogó con el idioma, pero era una adolescente rebelde que ante la ausencia de familia se dejó gobernar por la ley de la calle. Hola. Perdí mucho tiempo en no ser supervisada, ¿verdad? Entonces, mi niñez tuvo ciertas carreras donde no fui muy recta y donde mami no se daba cuenta porque trabajaba mucho. Y donde entonces principié a ser un poco rebelde con ella. Y muchas veces prefirió devolverse a Colombia que estar sola en un país que no era el de ella. Pero su mamá, firme como un roble, nunca la dejó rendirse. Mami también, aunque era una mujer muy humilde, muy linda persona, también era otra persona que sabía. Tranquila, tómate tu tiempo. Que para poder sobrevivir tenía que ser un poco dura conmigo, ¿verdad? Ella, cuando llegaba casi le decía, mira mami, esto es bien duro, vámonos de nuevo para Colombia. Decía, no, eso no se puede hacer. Ahí aguántalo y ya, no queda otra. Fue entonces cuando estaba a punto de tirar la toalla y rodeada de malas compañías que lo que ella hoy en día considera un ángel le abrió los ojos y le mostró el potencial que tenía. Hubo un profesor que dijo, mira, tu madre sufrió mucho para llegar aquí, tú eres una súper genia en la manera que eres. Estás gastando tu tiempo, estás gastando tus oportunidades. Y me hizo caer en cuenta el sacrificio que no veía yo todos los días, de cuánto mami se iba antes de yo levantarme, llegaba cuando yo estaba durmiendo ya. Y fue cuando me desperté y hice mis estudios en la universidad. Quiso estudiar medicina, pero necesitaba tiempo para cuidar a su mamá, que en esa época ya estaba enferma. Y esta carrera no la dejaba estar al lado de ella. Por eso estudió enfermería con una beca en la Universidad de Georgetown. Tuve que hacer una carrera más rápida para poder acompañarla y seguir apoyándola, como ella me apoyó a mí, y como me crió y como debe ser, ¿verdad? Luego de graduarse, María no se veía trabajando en los pasillos de una clínica o un hospital. Por esa época, los conflictos en Centroamérica hicieron que hordas de migrantes llegaran a los Estados Unidos buscando salvarse de la guerra. Y fue ahí donde María encontró su verdadera vocación. Cuando no sabemos más qué hacer, vamos a estudiar más. Es exacto lo que hice, ¿verdad? Me fui para California, estudié mi maestría en California de salud pública. Sí. Fue una maestría muy importante porque me enseñó mucho más de mis raíces, ¿verdad? Fue así que en un sótano comenzó Mary Center. María empezó atendiendo a mujeres migrantes, muchas de ellas indocumentadas, que llegaban a los Estados Unidos en embarazo. Que muchas fueron abusadas cruzando la cordillera. Y estas madres nunca pudieron contar, solamente en Mary Center, en nuestro centro pudieron contar qué fue lo que les pasó, ¿verdad? Porque mucha de la gente que los violó, en realidad fue gente que eran conocidas en sus países, ¿verdad? Berta Cruz fue una de esas mujeres que llegó de Centroamérica hace casi 3 décadas escasamente con su primaria. No hablaba inglés y llegó a una ciudad que para ella era como meterse en la boca del lobo. Vine hace 27 años atrás. Me vine como muchos inmigrantes buscando un sueño y sin documentos, por supuesto. Mi ingreso aquí fue bien difícil. Hoy es la directora del Departamento de Informática de Mary Center. Dice que nunca se cansará de agradecerle a María lo que hizo por ella. Cuando yo entré aquí tenía 23 años y la escuela elemental la había terminado a los 12 años. Yo vivía en una relación abusiva. Mi ex esposo por todo me pegaba. Él siempre tenía una excusa para pegarme, así que mi vida era terrible. Me sentía ignorante porque él siempre me decía que yo no sabía hacer nada, que yo no podía, no podía ni siquiera escribir un cheque. Me decía, no puedes escribir un cheque, no puedes hacer nada. Me sentía tonta. Pero ir a Mary Center fue encontrar un mundo en el que ella nunca se imaginó estar. Allí volvió al colegio, obtuvo sus papeles y aprendió inglés.
Estuvo sentada en las mismas sillas como hoy lo están muchas de estas mujeres que están acá escuchando a María. Cuando yo aprendí inglés, aprendí también cuáles son las leyes en este país. Aprendí que yo tenía derechos y luego ya con la fuerza, con el empoderamiento que me había dado ya el saber el idioma, yo fui a otra escuela a sacar aquí le llaman GED, que es el equivalente a la escuela secundaria, creo que le llaman, high school. Entonces, cuando yo terminé de hacer el GED para entrar a la universidad, tomé la decisión de divorciarme porque mi ex esposo no me dejaba trabajar. Como Berta, son miles y miles de migrantes que le agradecen a María lo que hace por ellos. Gracias a Mary Center y gracias a María mi vida ha cambiado, porque a ella le debo el ser quien soy ahora. El sótano se convirtió en varios centros donde hay atención médica, odontológica, guardería para cuidar niños mientras sus papás trabajan y donde los migrantes pueden ir a estudiar para que mejoren su calidad de vida. Lo que vimos al principio es que antes de crearse Mary Center, lo que las madres estaban haciendo es por el temor del inglés, el temor de ser reconocidas y todo eso. Lo que vimos es que estas madres estaban teniendo estos niños en sus casas solas. Para María, la solución no está en darle solo un medicamento a sus pacientes, sino en comprender todo su entorno y en darles un pequeño empujón para que puedan ver otro camino y salir adelante. 60-70% de las razones por las cuales la gente viene a su primer cita médica no es por algo médico. Me duele aquí, me duele aquí, me duele por acá, pero en realidad lo que le duele es que no tiene con qué comer, no tiene con qué pagar la renta, hay abuso en la casa, hay abuso en los sitios de trabajo, hay abuso en las escuelas con los niños. Entonces eso es lo que le duele a la gente. Por eso, a pesar de tener un cargo ejecutivo, de codearse con los políticos más importantes de Washington y manejar un presupuesto de $60 millones, aún se niega a quedarse en un escritorio. Sigue recorriendo cada una de las sedes de la organización que fundó, porque tiene muy claro que caminar por los pasillos de estos centros es la mejor manera de saber qué está pasando con los migrantes por los que tanto ha luchado. Como creamos centros allá en Maryland, también queremos llevar la escuela para allá. Todos esos elogios no tienen nada que ver en realidad conmigo, tiene que ver con la gente que llega a Mary Center, ¿verdad? Esa habilidad de que la gente dice, en Mary Center de una manera u otra consigue cómo ayudarnos, ¿verdad? Y esa parte solamente se puede hacer si tú te pones en los zapatos de esas personas. Si seguimos castigando y discriminando y seguimos a hacer sentir la gente menos que nosotros financieramente o que no sea de nuestra propia clase, si seguimos bajándola y hundiéndola, ¿sabe? No dándoles salud, no dándole educación y eso, ninguna persona, ni ningún sitio, ni ningún país nunca va a ser seguro. Y esta enfermera, que sin entender salió huyendo de las necesidades y violencia de Colombia, lleva entre pecho y espalda el no poder hacer lo que sabe en nuestro país. Me hubiera gustado haber hecho esto en Colombia. Es bien duro estar en este país a una hora. Me gustaría haber dicho que sobresalí y que estoy ayudando a nuestro país en lugar de estar aquí. Y esas lágrimas de María no solo son de dolor, porque la violencia la expulsó de donde nació, sino también porque con el tiempo y en otro país aprendió que en la grandeza de su corazón, para lo único que no hay espacio es para guardar rencor. Mary Center atendió el año pasado más de 60,000 migrantes. Su labor es tan importante que en el 2017 y en el 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos premió su modelo como líder de calidad en centros de salud de todo el país. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.